Edipo Rey, resumen y análisis, biografía del autor. Edipo Rey de Sófocles es una de las obras clásicas del teatro griego, cuya importancia es capital para la civilización occidental, además de constituir una pieza maestra desde el punto de vista teatral. Representa una serie de conflictos humanos y valores sociales que son considerados arquetípicos. A continuación, el resumen de Edipo Rey. El rey Edipo sale a las afueras de su palacio y se encuentra con una muchedumbre alrededor de un sacerdote. Edipo pregunta la razón de la preocupación del pueblo y le dicen que la peste ha llegado a Tebas y le piden que nuevamente salve a su pueblo. Edipo ya sabía de la situación y había mandado a su cuñado Creonte a hablar con el oráculo de Delfos. Creonte llega precisamente al oráculo de Delfos con la respuesta que el preocupado rey Edipo estaba esperando. La respuesta del oráculo era escalofriante. La peste es resultado de un asesinato sin resolver en la ciudad, el asesinato del rey anterior, Layo, y la única forma de que Tebas sea salvado es desterrando al asesino del antiguo rey. Edipo se muestra nuevamente consternado, pues no había pista alguna sobre el asesinato. Creonte comenta que se creía que debía haber sido asesinado por varios maleantes. Edipo le comunica a su pueblo su compromiso para encontrar al asesino en fuga. Edipo, determinado a salvar su ciudad, se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad detrás del asesinato de Layo. Decreta incluso que quien se resista a dar información sobre la muerte de Layo será duramente castigado. También prohíbe que se ayude o se reciba a quien sea sospechoso o ya culpable del asesinato. Pide un encuentro con el vidente Tiresias. Tiresias acude a su llamado, pero le advierte que trae muy malas noticias y que preferiría irse. Edipo lo impide y le exige que le diga, alegando incluso la complicidad de Tiresias con el asesinato de Layo. Tiresias lo niega y dice que no quiere hacer públicas las desgracias de su rey. Discuten ambos y Tiresias dice por fin que el asesino es él mismo, Edipo. Predice que enseguida pronto no verá más que las tinieblas. Añade que el asesino se encuentra allí entre ellos, pero se encuentra disfrazado de extranjero, aunque es tebano de nacimiento. Esa persona caerá en la desgracia y descubrirá que es a la vez padre y hermano de sus hijos y también hijo y esposo de su madre. Edipo acusa a Creonte también de haber pagado a Tiresias para mentir y hacerse con el trono. Tiresias se va y Creonte queda muy enojado con Edipo por su acusación. Es así que Creonte discute con Edipo por su acusación injusta. Yocasta se acerca a ambos y le pide a su esposo Edipo que piense bien lo que hace. Edipo no piensa discutir más. O se va Creonte de Tebas o se va él. Creonte se va de Tebas y Edipo le explica a Yocasta la verdad tras su enojo. Yocasta le dice que no debería haberse enojado por eso, pues nadie entiende a los adivinos. Ella le cuenta que hace mucho tiempo un adivino le dijo que su propio hijo mataría a su anterior esposo Layo. Sin embargo, Layo fue asesinado por varios extranjeros y su propio hijo fue sacrificado, así que no debía temerle a las predicciones. Edipo le pide que le cuente más sobre Layo, sobre el lugar de su muerte y sobre su apariencia. Edipo escucha y empieza a sentirse enfermo. Le pregunta si alguien de los que iba con Layo sobrevivió. Yocasta le explica que sí, un sirviente, pero se fue apenas Edipo asumió el reino. Esto le incomoda más y Yocasta pregunta el por qué. Edipo le cuenta: él es el hijo de los reyes de Corintio. En un banquete una vez, un borracho le dijo que era adoptado. Él, molesto y confundido, fue a visitar al oráculo para saber sobre esto. Apolo no respondió sus incógnitas, pero predijo que algún día asesinaría a su padre y desposaría a su madre. Por eso huyó de su hogar. En el camino se encontró a unos viajantes en una carroza. Peleó con ellos y asesinó a uno de los viajantes. Todo sucedió en el mismo cruce de caminos donde fue muerto Layo. El único testigo de la muerte de Layo dijo que fueron varios asesinos y él siempre actuó solo. Por tanto, solo ese lacayo podrá resolver el misterio.
Yocasta manda llamar al sirviente. Mientras éste acude, llegan noticias de Corintio. Polibo, el padre de Edipo, ha muerto y quieren nombrarlo rey de Corintio. Yocasta y Edipo, para sorpresa del mensajero, parecen agraciados por la noticia. La muerte de Polibo solo prueba que la profecía no era cierta, pues Edipo no había matado a su padre y ya no tendría que preocuparse por cometer incesto con su madre. El mensajero lo calma y le dice que eso no debería preocuparle porque Merope, la reina, no es su madre. El mensajero antes de trabajar para el rey de Corintio era pastor y le entregaron a Edipo de bebé. Se le entregó a otro pastor, lacayo de Layo. Él lo llevó ante Polibo, quien lo adoptó enseguida, pues la pareja real no había logrado tener hijos. Pregunta el coro, ¿quién podría ser el pastor que le había entregado? El coro responde que el mismo sirviente que fue testigo del asesinato de Layo es quien entregó a Edipo en brazos del actual mensajero. Yocasta, tras componer toda la historia, ha desentrañado el oscuro misterio. Le pide a Edipo que pare de investigar, a lo que él se niega. Ella corre a esconderse en sus aposentos. Llega por fin el sirviente testigo, pero se resiste a hablar. Edipo amenaza con torturarlo y decide hablar. Después de que Yocasta y Layo recibieran la funesta profecía, se le entregó al hijo de la pareja real para que fuera abandonado en el monte Citerón. El sirviente se compadeció del pobre niño y prefirió entregarlo al pastor de Corintio. Edipo entiende que ese niño era él y sus padres son Yocasta y Layo. Edipo se lamenta de su destino y se maldice a sí mismo. El coro se lamenta mientras reflexiona de cómo incluso un gran hombre puede caer de la gracia divina. Un criado corre desde dentro del palacio y anuncia que Yocasta se ha ahorcado en sus aposentos. Edipo entra al palacio maldiciendo y pidiendo una espada para cortar el vientre que lo parió. Cuando se entera de la muerte de Yocasta, llora amargamente y se agacha junto a ella, retira los alfileres de su vestido y lo clava en sus ojos. Sale del palacio con los ojos ensangrentados y pide ser desterrado inmediatamente. Creonte vuelve a Tebas y se hace cargo del reino. Le pide al pueblo de Tebas perdonen a Edipo. Antígona e Ismene llegan junto a su padre. Edipo pide que se le castigue duramente y se lamenta por el destino de sus hijas que nacieron en una familia maldita. Pide a Creonte que cuide a sus hijas y se va al destierro. Y así culmina Edipo Rey de Sófocles. Ahora hablaremos sobre los personajes que están inmersos en Edipo Rey. En primer lugar está el protagonista, que es Edipo, rey de Tebas, un sacerdote de Zeus, Creonte, cuñado de Edipo, el coro de ancianos tebanos, Corifeo, Tiresias, un adivino, Yocasta, reina de Tebas, un mensajero, un pastor criado de Layo y otro mensajero. Análisis y estructura de Edipo Rey. Edipo Rey, como sabemos, es una tragedia que gira en torno a un elemento fundamental. El ser humano no puede escapar de su destino, sea del tipo que sea. El destino se representa en la cultura griega como un sino ineludible. La obra de Edipo Rey se estructura en un solo acto, respetando el principio de unidad de tiempo y unidad de acción, que Aristóteles refirió en su Poética. Aunque la obra contiene 8 episodios, todos se suceden en una sola línea temporal. El investigador Javier de la Hoz escribió un ensayo titulado La composición de Edipo Rey y sus aspectos tradicionales, en el que analiza la obra. Allí afirma que Sófocles aplica el recurso de la exposición verbal de una serie de noticias. Por ello, no se trata de una secuencia de acciones, sino que se develan hechos pasados y sus implicaciones actuales. En efecto, el relato comienza con la aglomeración del pueblo de Tebas, que exige una solución al problema de la peste. Tras consultar al oráculo, se comprende que el sufrimiento es consecuencia de algo que ocurrió en el pasado y que todos ignoran. Retóricamente, esto es lo que se conoce como una elipse o elipsis. La información ha sido elidida deliberadamente para generar un defecto gramático en el espectador. Este no ve tales acciones representadas en la escena en ningún momento. La información develada es siempre parcial, lo cual va creando expectativa a lo largo de la obra. Así, entre la exposición del argumento en la primera secuencia y el desenlace, el espectador solo tiene ante sí un relato a partir del cual va construyendo el hilo de la trama. Cada personaje que se incorpora a la escena va revelando más información sobre el curso de los hechos. De este modo, en esta obra se ve que Sófocles ya
ya recurre a 3 actores en escena, entre los cuales la información se triangula y genera mayor tensión y conflicto. Ahora hablemos del destino y conocimiento. La tragedia griega se fundamenta en la representación del destino como un signo ineludible. Esto es lo que experimentan tanto Edipo como Layo y Yocasta. Cada uno de ellos, al conocer los designios del oráculo, pone todo su esfuerzo en torcer su fortuna y evitar el desenlace terrible. Sin embargo, todo ocurre tal como había sido profetizado. Delahoz comenta lo siguiente en su ensayo: Sófocles ha transformado la narración de un mensajero omnisciente, épico, en una investigación de la verdad en que se enfrentan la voluntad de conocer, la ignorancia que impide comprender el sentido real de las noticias, la interesada ocultación de datos, y en la que se progresa en parte por inesperadas iluminaciones que surgen al entrar en contacto dos verdades a medias que mutuamente se completan, en parte por la mera voluntad e incluso violencia ejercidas por Edipo sobre los posibles informantes. Se presenta también una paradoja en la medida en que todos estos personajes tienen información sobre su futuro, mas aseguran el cumplimiento de la profecía. Tener acceso a los videntes y oráculos no les da ningún margen de salvación. Tal como se puede observar, para el pensamiento de la antigüedad clásica no era posible que el ser humano pudiese escapar de la voluntad de los dioses o del destino, por más esfuerzos que hiciera. Mito, sociedad, justicia y castigo. En su sentido antropológico, el mito es un relato fundacional que explica a través de símbolos y alegorías el orden del mundo y el sentido de la existencia. Esto quiere decir que los mitos son un reservorio de un sistema de valores. A través de su historia, Sófocles encarna los valores sociales de su civilización y expone un sentido de justicia, castigo y orden para que el grupo social pueda tomar buen rumbo. El principio fundamental es la creencia en el destino humano. Nadie puede evitarlo, por más que crea que tiene el poder de hacerlo. De él no escapan ni siquiera los poderosos. Tanto el texto gramático como su virtual representación defienden la idea de que nadie controla su destino, y el poder es solo una ilusión. La condición humana es esta, y todos están igualmente sometidos a su ley. El oráculo se pronuncia ante una posibilidad absolutamente abominable desde el punto de vista cultural y moral. Por esto, el incesto y sus consecuencias pesan no solo sobre los que han caído en él, sino sobre la sociedad entera. El sentido mítico de Edipo Rey trasciende y construye la imagen de un arquetipo. Así, la relación de Yocasta, Layo y Edipo ponen en evidencia un arquetipo de personalidad y de las relaciones humanas que se prefigura universal. Esto fue recogido y sistematizado en el psicoanálisis por Sigmund Freud, que vio claramente cómo esta obra simboliza el modo de funcionamiento de la psique. De este modo, Edipo Rey demuestra a quienes ven los mitos como mentiras que encarnan verdades universales. Debido a esto, se entiende que la obra se haya vuelto una referencia fundamental para la cultura universal. Y para finalizar, hablaremos de la biografía de Sófocles, autor de Edipo Rey. Sófocles fue un dramaturgo griego de la antigüedad clásica, considerado junto con Esquilo y Eurípides como uno de los máximos representantes del teatro trágico en la antigua Grecia. Casi todo lo que se sabe de su vida proviene de una biografía anónima compuesta en el siglo I después de Cristo y titulada Vida de Sófocles. Sófocles nació en Colono en 496 y murió en Atenas en 406 a.C. Su padre era un acomodado fabricante de armaduras, por lo que el joven Sófocles recibió una muy buena educación, bajo la guiatura de músicos como Lampro de Atenas. En su adolescencia, Sófocles demostró ser talentoso con el canto y con la lira, por lo que integró un coro celebratorio tras la batalla de Salamina del 480 a.C. También le gustaban las danzas y la gimnasia, y se sentía profundamente ateniense a pesar de no haber nacido en la capital griega. El primer triunfo artístico del joven Sófocles tuvo lugar en las Grandes Dionisias de 468 a.C., es decir, en los festivales en honor a Dionisio que se celebraban todos los años y que incluían representaciones dramáticas. Según el historiador romano Plutarco, en esa ocasión superó
superó a Esquilo, quien era considerado ya un autor de éxito en el género trágico. Sófocles conoció a su esposa Nicóstrata en 460 a.C. y tuvo con ella un hijo, Lofonte, quien siguió de adulto los pasos paternos y se dedicó a la composición de tragedias. Sófocles estuvo con ella hasta los 50 años, cuando se enamoró de Teoride de Sición, una meretriz con la que engendró también un hijo llamado Aristón. Este, a su vez, fue padre de Sófocles el joven, también dramaturgo, y a quien su abuelo Sófocles le profesó una gran estima. En ese entonces, Sófocles era ya un artista reconocido y premiado tanto en las fiestas dionisianas como en las leneas. Se dice que en las 36 ocasiones en que participó en estas fiestas, resultó victorioso en 24 de ellas. También se sabe que escribió un tratado sobre el coro, en el que explicaba su visión particular de la tragedia, pero de este documento no se conserva ninguna copia. Sófocles era además un ciudadano muy involucrado en la política ateniense. Su nivel de patriotismo era tal que rechazaba las invitaciones de otros reinos a visitar sus cortes para ofrecer sus obras. Durante su madurez ejerció varios cargos políticos y religiosos en su ciudad, como el de tesorero de tributo pagado a Atenas por las demás ciudades de la Liga de los Delos, o de sacerdote de Alón, un dios local. En 440 a.C., Sófocles fue escogido para integrar los 10 estrategas o comandantes ejecutivos de las fuerzas militares durante la guerra de Samos. Junto con Pericles, estuvo al mando de una pequeña flota que fue derrotada en el Mediterráneo por el comandante naval Meliso de Samos. Por otro lado, entre 403 y 411, siendo ya un hombre mayor, integró el Consejo Supremo de los 10 Probolos, una organización sumamente influyente en la política ateniense, surgida tras el fracaso de la expedición ateniense a Sicilia durante la Guerra del Peloponeso. Sófocles murió a una edad muy avanzada. Se piensa que en el año 406 a.C., tan solo unos meses después de la muerte de su colega y rival Eurípides. Su muerte fue conmemorada por sus conciudadanos como la de un héroe griego y su nombre ensalzado por los escritores y dramaturgos que le sucedieron. En sus casi 90 años de vida, Sófocles escribió más de una centena de tragedias, de las que solo han perdurado 7 hasta la actualidad. Estas son Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona, Electra, Áyax, Astraquinias, Filoctetes. Además de haber tenido una obra prolífica, a este dramaturgo se le recuerda por haber impulsado importantes transformaciones en el teatro. Entre sus muchos aportes se cuenta la inclusión de la escenografía, así como el aumento en el número de actores en escena de 2 a 3, lo que supuso la composición de obras más complejas y tramas más desarrolladas. También aumentó el número de coristas por obra. Asimismo, rompió con la tradición de escribir trilogías. Esto dio entrada a la valoración individual de cada pieza de teatro.